en lo más profundo de una sierra cubierta de pinos, vivía un campesino de manos curtidas y mirada triste. Su nombre era Don Rosendo. Quienes lo conocían en el pequeño pueblo recordaban que, no mucho tiempo atrás, había sido un hombre alegre, de esos que cantan mientras trabajan la tierra. Pero la vida a veces nos pone a prueba, y para Rosendo, la prueba llegó hace 3 años, cuando su esposa falleció. Desde ese día, algo en él se había apagado. El silencio se adueñó de su casa. Una pequeña construcción de adobe, donde cada objeto parecía congelado en el tiempo. La taza favorita de ella seguía sobre la mesa. El rebozo que dejó colgado en el respaldo de una silla permanecía allí, y las flores secas en un jarrón eran el testigo mudo de que ya nadie las cambiaba. Rosendo encontró su único refugio en el trabajo. La rutina de sembrar, regar y cosechar se convirtió en su mantra, un escudo para no pensar, para no sentir. Cada día era un ciclo repetido, una forma de mantener la mente ocupada y el corazón adormecido. Así pasaron los meses, convirtiéndose en años, hasta que una mañana de agosto, una brisa de cambio llegó al pueblo. Con ella vino Clara, una joven maestra enviada a reabrir la escuela rural que llevaba años cerrada. Clara tenía la energía de quien cree que el mundo puede ser un lugar mejor, y su primera misión fue conocer la zona y a sus habitantes. Sus pasos la llevaron por un sendero polvoriento que subía hacia las tierras de Rosendo. Lo que la atrajo no fue el silencio ni la soledad, sino un campo de girasoles que, a pesar de la tristeza de su dueño, se erguían orgullosos, siguiendo la luz del sol. Rosendo cultivaba esas flores casi por inercia, sin darse cuenta de la belleza que creaba. Clara se acercó con una sonrisa honesta y cálida. «Buenos días. ¿Es usted el dueño de estos campos tan bonitos?», preguntó. Rosendo, sorprendido por la visita inesperada, apenas levantó la vista del suelo y asintió con un movimiento seco de cabeza. No estaba acostumbrado a la compañía, y menos a la de una extraña que parecía irradiar tanta vida. Pero Clara no se desanimó por su respuesta parca. Entendió que detrás de esa coraza había una historia. A partir de ese día, empezó a visitarlo cada semana. La excusa era simple: comprarle verduras frescas para la comida de los niños de la escuela. Con cada visita, sin proponérselo, Clara fue iluminando rincones que Rosendo creía ya muertos para siempre. Le hablaba con entusiasmo de sus alumnos, de sus planes para pintar murales coloridos en las paredes grises de la escuela y de su sueño de plantar un pequeño huerto para que los niños aprendieran sobre la tierra. Rosendo escuchaba en silencio al principio. Sus respuestas eran monosílabos, pero poco a poco, la dureza de su mirada comenzó a suavizarse. Las historias de Clara, llenas de esperanza y futuro, eran como un arroyo fresco que empezaba a erosionar la roca de su dolor. Ella no intentaba cambiarlo, ni darle consejos. Simplemente compartía su mundo con él, y esa era una medicina que Rosendo no sabía que necesitaba. Un día, Clara no llegó con su canasta vacía para las verduras. Traía consigo una pequeña caja de madera llena de semillas. Se la extendió a Rosendo con una mirada cómplice. «Dicen que estas semillas germinan incluso en la tierra más seca», comentó, «pero necesitan mucha paciencia y cuidado». Hizo una pausa y añadió con una media sonrisa: «Me recordaron un poco a usted». Rosendo se quedó sin palabras. No supo si reír, molestarse o simplemente ignorar el comentario. Pero había algo en la sinceridad de Clara que desarmaba cualquier defensa. Aceptó la caja sin decir nada. Esa misma tarde, algo se movió dentro de él. Buscó un pequeño espacio junto a su casa, un rincón que había estado abandonado por años. Preparó la tierra con una dedicación que no se permitía desde hacía mucho tiempo. Con cuidado, sembró cada una de las semillas, como si en ellas estuviera depositando una última pizca de esperanza. El acto de sembrar, de cuidar algo nuevo, fue un pequeño ritual que lo reconectó con un sentimiento olvidado: el de crear vida. Poco después, llegaron las lluvias de finales de verano, y con ellas, un cambio casi imperceptible comenzó a gestarse en Rosendo y en su hogar. El sonido de la lluvia sobre el techo de lámina
ya no le parecía tan melancólico. Un día, sin pensarlo demasiado, empezó a arreglar la casa. Movió los muebles, limpió el polvo acumulado y, por primera vez en 3 años, tomó el rebozo de su esposa, que seguía en la silla. No lo tiró, no lo escondió con rabia. Lo dobló con cuidado, con respeto, y lo guardó en un cajón. No era un acto de olvido, sino de sanación. Era su manera de decirle adiós a la parálisis, de honrar el pasado dándole un lugar sagrado, pero sin permitir que siguiera deteniendo el presente. Empezó a darse cuenta de que guardar los recuerdos no significaba vivir atrapado en ellos. El amor que sentía por su esposa no desaparecía, simplemente se transformaba, dejando espacio para que la vida continuara. Las visitas de Clara se hicieron más frecuentes y menos formales. Ya no solo hablaban de la escuela o de las verduras. Empezaron a compartir caminatas al atardecer, cuando el cielo se teñía de naranjas y violetas. Caminaban en silencio a veces, un silencio cómodo que no necesitaba ser llenado con palabras. Otras veces, Rosendo le contaba historias de su juventud, de cómo era la sierra antes de que llegaran los caminos nuevos, y Clara le hablaba de sus sueños, de los libros que había leído y de la ciudad que había dejado atrás para encontrar un propósito en aquel rincón del mundo. El suyo no fue un amor explosivo ni inmediato, de esos que arrebatan el aliento. Fue algo mucho más profundo y sereno. Era como esas semillas que ella le había regalado. Un crecimiento lento, tímido al principio, pero firme y arraigado en la confianza y el respeto mutuo. Estaban construyendo algo nuevo sobre las bases de 2 mundos muy diferentes, que sin embargo encajaban a la perfección. Una mañana, mientras el sol comenzaba a despuntar por detrás de las montañas, Clara estaba de pie junto a la casa de Rosendo, observando los brotes verdes que finalmente habían surgido de la tierra. Eran pequeños, frágiles, pero llenos de vida. Rosendo se acercó y se quedó a su lado, mirando también aquel pequeño milagro. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire fresco de la mañana, un aire que ahora se sentía diferente, más ligero. Rompió el silencio con una voz suave, casi un susurro. Pensé que en mi corazón ya no había espacio para nada más, confesó, sin apartar la vista de los brotes. Pero creo que estoy aprendiendo a querer otra vez. Su confesión flotó en el aire, sincera y vulnerable. Clara lo miró con una dulzura infinita, sin prisa, dejando que ese momento se asentara. La tierra siempre vuelve a abrirse cuando llueve, don Rosendo, le respondió con calma. El corazón también. No hacían falta más palabras. Ambos entendieron que estaban presenciando el inicio de algo hermoso, un nuevo florecer. Los brotes de aquel pequeño jardín crecieron y, unas semanas después, florecieron. No eran flores exóticas ni llamativas, sino flores sencillas, de campo, pero para Rosendo significaban algo inmenso. Cada vez que las miraba, recordaba que la vida, a pesar del dolor y las pérdidas, siempre encuentra un modo de renacer. Eran el símbolo de su propia transformación, el recordatorio de que incluso el terreno más árido puede volver a dar frutos si recibe la lluvia adecuada. La risa de Rosendo comenzó a escucharse de nuevo en los campos, mezclándose con el canto de los pájaros. Ya no era el hombre sombrío y solitario que se escondía del mundo. Seguía siendo un hombre que había amado y perdido, pero ahora también era un hombre que se había atrevido a amar de nuevo. Y así, en aquella sierra remota, rodeada de pinos silenciosos y girasoles valientes, un campesino volvió a encontrar el amor. No lo hizo olvidando su pasado, sino honrándolo con cada nuevo paso, aceptando con gratitud todo lo que la vida aún tenía guardado para él. Su historia, como la de las semillas, nos enseña que nunca es tarde para sanar, para crecer y para dejar que la luz entre de nuevo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartirla. Nos vemos en el próximo video.